Hoy vamos a estudiar Dios te llama a cambiar tu vida. Y queridos hermanos, quiero que abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. El libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. El libro de Jueces se escribe prácticamente en el tiempo en que Josué muere. Josué estaba llevando al pueblo de Israel a entrar a Canaán de Galilea y de hecho libró muchas batallas. El pueblo de Israel estaba asentado en esa tierra prometida y alrededor de Canaán de Galilea había muchos pueblos. Es este tiempo, es un tiempo muy oscuro. Aparecen 7 ciclos de restauración. Eso significa que también hay 7 caídas que tiene el pueblo de Israel. Aparecen 12 jueces. Ahora, hay que acordarnos del pasado también, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto en esclavitud y Dios lo sacó por medio de Moisés. Así que ahora vamos a leer capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice allí el texto: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Lo más interesante es cómo empieza el versículo 1. Dios está mirando a todos. En especial está mirando a su pueblo. Y es interesante que hay muchos hombres y muchas mujeres que están viviendo aquí debajo del sol como si Dios no existiera, como si Dios no está mirando todas las obras que hacemos. Israel estaba así, haciendo lo malo y viviendo como si no tuviesen Dios. Y en el versículo 1 aparecen las consecuencias de dejar a Jehová. Y las consecuencias es que Dios los entrega en manos de Madián. La palabra entregar también se puede traducir desamparar. Eso significa que por olvidarse de Dios, por vivir una vida lejos de Dios, Dios decidió dejarlos. Madián representa la tribulación, Madián representa el sufrimiento, Madián representa la prueba. Y lo hace durante 7 años. Es decir, que la prueba que Israel sufrió fue un tiempo completo, un sufrimiento completo. Cuando el hombre deja a Dios, una de las grandes consecuencias es que Dios lo desampare. Sí, querido hermano, Jehová los desamparó por un poco de tiempo, necesario. Y mire lo que pasó por haber dejado a Jehová. Versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. ¿Qué causa la tribulación? ¿Qué causa la prueba? Bueno, cuando el pueblo de Dios está sin Dios, cuando los siervos escogidos por Dios abandonan a Jehová, esta es la consecuencia. Y la consecuencia es miedo. La tribulación puede provocar que nosotros nos aferremos a Dios desde un principio. Pero si estamos alejados de Dios, la tribulación, las angustias, van a hacer que nosotros tengamos los mismos sentimientos que tuvo Israel. Y los sentimientos que tuvo Israel fue tener miedo, esconderse en cuevas. En esta pandemia, muchas personas huyeron a las fincas, se escondieron, se aislaron de la sociedad porque, queridos hermanos, eso es el resultado humano de las pruebas, de las dificultades, esconderse. Hay muchos casos que personas deciden cambiar de país,
cambiar de ciudad porque se sienten muy atribulados. Otros deciden dejar su familia, abandonan sus hogares, dejan su responsabilidad como maridos, como esposos, como esposas, porque viene la prueba y hace que tomemos estas decisiones, como lo hicieron el pueblo de Israel. Mire lo que pasó por dejar a Dios, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Y no solamente los madianitas, sino que aumentó la tribulación porque se sumaron otros enemigos, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Así estaba Israel por dejar a Jehová. Mire las consecuencias de dejar a Jehová. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Lo que pasa aquí en Israel es que tiene una crisis económica. Israel está pasando por una tribulación muy grande, una recesión. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué hace un pueblo sin comida? ¿Qué hace un pueblo sin sembríos? Quiero que se imagine por un momento las lágrimas de los campesinos que sembraron y todo ese sembrío, todas sus cosechas estaban devastados. Versículo 6, de este modo, mire, así estaba Israel, empobrecido en gran manera por causa de Madián. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron a Jehová. Mire, querido hermanito, querida hermanita que me está escuchando en esta noche, estas son las consecuencias de dejar a Jehová. Dios los había escogido como su pueblo, los había sacado de Egipto, eran libres, pero ahora, por olvidarse de Jehová, estas eran sus consecuencias. Yo no sé cómo está su vida espiritual. Probablemente en este momento esté alejado de Dios. Probablemente, yo no sé. Pero lo que podemos observar es que la gente empieza a clamar a Dios cuando todo está mal. De hecho, puedo decirlo con mucha certeza, que muchos de los que estamos aquí hemos orado fervientemente a Dios cuando han venido las tribulaciones, las enfermedades, las angustias. Sí, así somos los seres humanos. Cuando todo está bien, nos olvidamos del Señor muchas veces. Tenemos una religión, pero cuando vienen las tribulaciones, y esto es la bendición de la tribulación, es que en ese momento clamamos a Jehová. Note que esta gente estaba derramando lágrimas porque todos sus sembríos se acabaron, porque no había que comer. Esta gente estaba sufriendo porque tal vez les mataron a sus siervos, a sus hijos. Había gran angustia en su casa y por eso clamaron a Dios. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando nosotros clamamos a Jehová? Muchos que han estudiado Jueces dirán, bueno, Dios va a dar salvación. Y la respuesta es sí. Otros dirán, Dios va, por supuesto, a enviar a un juez, porque envió a 12 jueces. Y la respuesta es sí, pero quiero que mire conmigo qué hace Dios cuando su pueblo clama. Mira el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Se acuerda qué significaba Madián? Significaba tribulación. Es decir, que cuando el Hijo de Dios clama a Jehová por la tribulación, por la angustia que está viviendo, ¿qué hace Jehová? Y quiero que note lo que dice en el versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Antes de enviar al juez,
Dios envía a un profeta. ¿Quién es este profeta? No sabemos quién es este profeta. Estaba investigando y nadie sabe quién es este profeta. Lo que a mí me gusta es que no lo sepamos, porque este profeta representa a los pastores, los predicadores, los maestros, los conferencistas de la iglesia, aquel que anuncia la palabra de Dios. Y lo maravilloso es que nosotros tenemos aquí el sermón o la predicación que dio este profeta. Es maravilloso esto porque esta predicación es muy sencilla. Esta predicación es algo que necesita escuchar toda persona que se ha alejado de Dios. Esta predicación que va a enseñar este profeta es algo que necesita el atribulado, es algo que necesita el que está en suma prueba, el que está sufriendo en un lecho de muerte, el que está agonizando por la enfermedad. Esta palabra necesita escuchar aquel que no tiene dinero para dar a sus hijos, aquel que no tiene una canasta básica. Esto es la palabra de Dios para aquel que está sufriendo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Las palabras de este profeta no son palabras de él, es lo que Dios ha dicho. Y eso es una enseñanza para todo predicador, que cuando nosotros prediquemos, que cuando nosotros enseñemos, tiene que ser la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Esto dice Dios al pueblo. Y mire qué sencilla que es esta predicación. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Dios, queridos hermanos, libertó de la esclavitud a Israel, le dio esperanza, le dio una nueva tierra. Vinieron sus enemigos y el Señor los libró todo el tiempo. Y os dije, mire lo que dice el Señor al pueblo, lo que les dijo en el pasado. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Estaba escondido en cuevas. Estaba escondido en sus propias fortalezas. Y Dios les dijo, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero el gran problema de Israel y el gran problema de muchos de los cristianos en nuestro tiempo es el siguiente. Y así se resume, queridos hermanos, la vida de un cristiano apartado del Señor. Pero no habéis obedecido mi voz. Es decir, que el Señor ha hecho todo para salvarnos. El Señor ha hecho todo para protegernos. Y ha hecho todo para que nosotros confiemos en Él. Pero lamentablemente, muchas veces, nosotros no obedecemos la voz de Jehová. Lamentablemente. Porque hay muchos hermanos desanimados. Porque hay muchos hermanos que han desertado de la iglesia. Por eso. Por no obedecer al Señor. Así que vamos a continuar leyendo y vamos a hablar de la historia del llamamiento de Gedeón. Y esto me gusta muchísimo. Versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dios decide escoger a un juez. Este juez es Gedeón. Y Gedeón está en la casa de su padre. Su padre se llama Joás. Y lo que está haciendo Gedeón a mí me llamó mucha la atención porque es un hombre trabajador que está buscándose el pan diario para sus hijos, para su familia, a escondidas. Y me recordaba esto hace algunos meses, cómo
algunos hermanos, a pesar de la cuarentena obligatoria, salían a las calles a buscarse qué comer para sus hijos. Gedeón estaba haciendo esto en tiempo de guerra, estaba metido en un techo, en el lagar, donde se hacían las moliendas del vino, de las aceitunas, de todo eso. Ahí estaba sacudiendo el trigo. Imagínense cómo le iba en este trabajo, porque no había viento ahí. Él tenía que salir afuera, pero por causa de los madianitas, por causa de la tribulación que estaban viviendo, lo hacía a escondidas. Lanzaba el trigo para los cielos y el viento se llevaba la cáscara y caía solamente la semilla. Este trabajo estaba haciendo Gedeón, un hombre muy trabajador. Versículo 12. Y como es la vida, y por eso debemos estar atentos al llamamiento siempre de Dios, Dios decide llamar a este hombre. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, estas palabras no son nuevas, porque eso le dijo Dios ¿a quién se acuerda? ¿Se acuerda? A Josué. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y Dios encuentra a otro hombre y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. ¿Qué más necesitamos, queridos hermanos, en esta tribulación? Escuchar estas palabras de parte del Señor. Yo estoy contigo. Lo interesante es que ya vamos a continuar con la historia, y es que Gedeón no es tan valiente. No es muy valiente, pero lo que podemos saber es que solamente Jehová puede mirar el resultado final de las personas. Solamente Él puede mirar a una persona ya pulida. Y lo que miraba Jehová en Gedeón no es una persona escondida debajo de un lagar trabajando. Él estaba mirando a un hombre valiente y esforzado. Yo creo que usted también, querido hermano, es esforzado y valiente, que a pesar de todo lo que está sufriendo en su vida, Dios le está dando fuerzas. Mire el versículo 13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Así se sentía Gedeón, queridos hermanos. Se sentía desamparado por Dios, se sentía olvidado por Dios. Él se sentía así por todo lo abrumador que es la prueba. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, debemos pensar que nosotros también podemos ser como Gedeón. Gedeón se sentía abandonado por Dios, se sentía olvidado por Dios, y Gedeón decía, quiero mirar a Jehová, ese Dios que tiene poder para librarnos. Pero ¿dónde está? Ahora que perdí esto, ahora que estoy sufriendo esto, ¿dónde está Dios? Y le pido, querido hermano y querida hermanita, si usted va a pasar o ha pasado por pruebas, piense en esto, que Dios nos puede ayudar cuando nosotros tenemos esta clase de sentimientos. Sí, estos sentimientos en que nos sentimos desamparados, que nos sentimos afligidos por esta prueba tan grande que viene a nuestra vida. Versículo 14, y mirándole Jehová. Y es interesante, amados hermanos, cómo Jehová mira todo esto. Eso me indica que Dios está pendiente a cómo nosotros reaccionamos
ante las pruebas de la vida. Hay gente que está sufriendo muchísimo. Hay gente que está afligida por una enfermedad, por la economía. Y Dios está mirando cómo voy a reaccionar ante cada prueba que viene a mi vida. Él está observando todo. Y a mí me gusta, ¿qué dice el Señor? ¿Cuáles las palabras de Dios para Gedeón? Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es decir que estas son las palabras de ánimo que Dios da al afligido y al cansado. Ve con estas tus fuerzas. Mire, hermano querido, Gedeón no tenía fuerzas. Gedeón hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero ahora Jehová le está entregando la fuerza de Jehová. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Serán como águilas. Volarán, no se cansarán, queridos hermanos. Las fuerzas que está entregando Jehová en este momento a Gedeón son las fuerzas de Dios. Son las fuerzas que Dios da para salvar a Israel. Gedeón va a ser utilizado por Dios para salvar a Israel y va a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Es decir, que los va a salvar de la prueba. Eso me indica que Dios me da esperanza para salir de cada tribulación. Él va a enviar siempre, queridos hermanos, el oportuno socorro. Él va a enviar siempre la salida ante cualquier prueba que venga a nuestras vidas, aunque venga la tribulación, aunque pensemos que nos vamos a morir, aunque pensemos que no vamos a aguantar. El Señor siempre va a enviar al rescate a alguien. Él nos va a abrir una puerta siempre, queridos hermanos. Versículo 15. Mire cómo responde Gedeón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El miedo, queridos hermanos, hace que nosotros mintamos. El miedo hace que nosotros pensemos aquí en la tierra. Sí, querido hermano. Gedeón tenía la fe. Gedeón estaba mirando a los cielos, pero Gedeón estaba pensando en la tierra. Y él está poniendo excusas. Y la excusa que pone Gedeón, soy pobre. Y Gedeón no era pobre, queridos hermanos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y él se siente anímicamente en el suelo y dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué importa que Gedeón sea el menor de la casa de su padre? Lo importante es que Jehová le está diciendo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Gedeón se está rehusando a seguir a Dios. Gedeón está rehusándose a cumplir la misión de Dios. Pero es algo normal. Es algo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí cuando a veces no queremos hacer las cosas que Dios me está mandando o que Dios le está mandando a usted. Pero mire cómo es Dios de bueno, cómo es Dios de paciente con Gedeón. Versículo 16, Jehová le dijo, otra vez, por segunda vez, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, el mismo Dios de Josué, que le dijo varias veces, esfuérzate y sé valiente, el mismo Dios está haciendo lo mismo con Gedeón. Ciertamente, en verdad, lo que te digo es cierto. Yo estoy contigo.
y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, derrotarás esta tribulación como un solo hombre. Y eso debe darme a mí ánimo y debe darme fuerzas para seguir adelante. Si estoy sufriendo, si estoy luchando con cualquier cosa en mi vida, debo pensar en esto y apropiarme de estas frases. Yo estoy contigo. Saldrás adelante en medio de la tribulación. Mire el versículo 17. Veamos qué hace Gedeón. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón tiene una fe muy inmadura. Gedeón necesita pruebas. Gedeón quiere alguna señal para confiar en el Señor. Gedeón le está pidiendo pruebas, queridos hermanos. Versículo 18, y mire lo que decide hacer Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y mire, Gedeón está dispuesto a dar una ofrenda voluntaria a Dios. ¿Y cómo reacciona Dios cuando Gedeón le está presentando esta oferta de ofrenda? Y él respondió: mire lo paciente, yo esperaré aquí hasta que vuelvas. El Señor está esperando la ofrenda de Gedeón. Y Gedeón, versículo 19, dice que entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Lo que hace Gedeón tiene muchísimo valor. Gedeón no solamente va a dar una ofrenda, Gedeón va a dar un sacrificio para el Señor. En tiempos de escasez, él prepara un cabrito. En tiempos de escasez, toma abundante harina para preparar panes que servirían para dar de comer a muchas personas. Y mire lo que hace. Lo presenta el Señor, versículo 20. Entonces el ángel de Dios dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces imagínese ahí, el cabrito, los panes sin levadura y el caldo encima. Todo eso allí. Versículo 21. Dice allí: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y mire lo que pasó. No desciende fuego del cielo. Es al revés. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes de levadura. Lo que está pasando aquí es maravilloso. Jehová está aceptando la ofrenda voluntaria de Gedeón. Está aceptándola. Dios acepta cuando nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para Dios es aceptable la ofrenda voluntaria. La ofrenda desde la peña subió a los cielos. ¿Por qué? Porque Jehová estuvo agradado. Y mire, dice que el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora, ¿cómo reacciona Gedeón? Versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y cuando él se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, cuando él se dio cuenta que Dios le había hablado, tuvo temor y miedo. Ahora, imagínese usted delante de la presencia de Dios, ¿qué pensaría? Mirando el fuego consumiendo todo y llegando hasta el cielo. Bueno, probablemente lo mismo que Gedeón, temor. Y mire cómo Dios trata a Gedeón.
Gedeón es tratado por Dios de la forma más cariñosa y bonita que puede existir. Porque mire lo que le dice en el versículo 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y esa es la confianza que debe tener todo cristiano que presenta sus ofrendas a Dios, que se presenta en sacrificio vivo a Dios, que no debe tener temor ni de la misma muerte, no debe tener temor de la tribulación. Solamente Dios puede dar esta paz. Y Dios, por tercera vez, le dice que no tenga temor, que no tenga miedo, porque Gedeón no va a morir. Y lo que hace Gedeón es una decisión muy grande en su vida. Versículo 24. Porque Gedeón tenía una familia muy religiosa, pero religiosa en el paganismo. Y a pesar de eso, verso 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, Jehová Paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abierecitas. Hasta aquí la historia está muy normal. Gedeón presenta su ofrenda voluntaria, pero ahora Dios le va a pedir una ofrenda. Esta ofrenda es un mandamiento del Señor para Gedeón. Versículo 25. Aconteció que la misma noche, esa misma noche, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo, toro de 7 años. ¿Se acuerda cuántos años sufrió Israel? 7 años. El número 7 va a aparecer por todo el libro de Jueces. Y debía tomar el toro de 7 años y derriba, mira lo que le manda, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Lo que le está pidiendo Jehová a Gedeón es algo muy difícil. Toda su familia estaba adorando al dios de Baal y también a la diosa Acera. El pueblo también lo hacía. Él debía destruir todo. Debía tomar la imagen de Acera. Mire lo que dice. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Todo esto tenía que hacer Gedeón. Ahora sí, vamos a saber si Gedeón realmente ama a Dios, si Gedeón tiene fe en Dios. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Gedeón tenía poder y hace rato dijo que era pobre. Gedeón, a pesar de toda la tribulación que pasó, él tenía poder y era rico a comparación de todos los demás. 10 hombres. ¿Y qué hizo Gedeón? Hizo como Jehová le dijo. Pero Gedeón tenía miedo. A pesar que el Señor le dijo, no temáis. Tenía miedo, más temiendo hacerlo de día. Por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón está subiendo su fe, pero todavía tiene desconfianza, todavía tiene miedo, tiene temor. Y lo que hace Gedeón es hacerlo en la noche, cuando nadie lo ve. Veamos qué pasa con Gedeón. Gedeón hizo todo lo que Dios le dijo, todo. Pero es noche. El problema va a ser cuando amanezca. Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es decir, las otras familias del pueblo, he aquí el desastre. Aquí está el desastre. Que el altar de Baal estaba derribado
y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Toda la idolatría, toda la confianza que tenían ellos estaba destruida. Y el segundo toro del padre había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Qué hace Gedeón ahora? Él está escondido en su casa. Gedeón no va a aparecer en los próximos 2 versículos, queridos hermanos. Versículo 29. Y se dijeron los unos a los otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. El culpable de la destrucción de la idolatría es Gedeón. Están buscando a Gedeón y usted sabe que lo están buscando para matarlo. Versículo 29. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás. Es decir, que llegaron a la casa de Joás. Joás estaba dando la cara de lo que estaba pasando y Gedeón estaba en su casa escondido. Y le dicen, mire lo que le dicen, póngase en los pies de un padre de familia. Mire lo que le dicen, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Queremos matar a tu hijo, Joás. Vamos a matarlo, porque ha destruido a nuestros dioses, ha destruido las imágenes que nosotros veneramos, que nosotros queremos, que nosotros confiamos. Queremos a tu hijo para encargarnos de él. Queridos hermanitos, dejemos de pensar en un momento en Gedeón. Pensemos en Joás, el padre de Gedeón. Versículo 31. Mire cómo responde un padre que ama a sus hijos. Así responde un padre que ama. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. En otras palabras, Joás decía, aquí nos matamos. Aquí nos matamos. Pero lo que dice Joás es maravilloso, queridos hermanos. Este es el razonamiento después de haber mirado un testimonio. Si es un Dios, es decir, si Baal es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Mire este razonamiento que hace Joás. Si Baal es un Dios, que contienda con mi hijo Gedeón. Mire que, querido hermano, lo que está haciendo Joás es resultado del buen testimonio de ¿quién? De Gedeón. Entonces, ¿qué significa testimonio? Testimonio significa hacer la voluntad de Dios, aunque los demás estén equivocados. Gedeón había predicado a su padre sin palabras. Gedeón había obedecido al Señor y eso sirvió para que el primer convertido de todo el pueblo sea su propio padre, por el poder del testimonio. Por eso cuando nosotros somos cristianos y obedecemos su santa palabra, queridos hermanos, cuando hacemos caso y obedecemos sus mandamientos, estamos dando un testimonio a todas las personas, en especial a nuestra propia familia. Porque aunque ellos no nos quieran escuchar, están mirando todo. Están mirando cómo obedecemos. Y van a convertirse al Señor por la obediencia de nosotros. Por eso no es raro que Pedro le diga a las mujeres que tienen maridos incrédulos que den buen ejemplo. Y por la obediencia al Señor se convertirán ellos. Y por eso, aquel día, verso 32, Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él.
por cuanto derribó su altar. Gedeón lo que primero hizo para poder llevar al pueblo a la salvación es derribar la idolatría. Eso debemos hacer nosotros en nuestra vida, derribar cualquier cosa que nos impida seguir al Señor. Y aunque parezca que todo el mundo va a ir en contra de nosotros, que aunque parezca que la tribulación va a ir encima de nosotros, nosotros debemos confiar en el Señor y no temer, porque Jehová está con nosotros, porque Él nos da fuerza en medio de tribulaciones. Él nos da fuerza cuando parece que las cosas están imposibles de resolver. Bueno, la historia continúa. Espero que siga leyendo el libro de Jueces. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por la invitación.